llenes, Señor. Ese es nuestro Llénanos de ti, de deseo, tu presencia, que tu Señor. presencia se derrame sobre nosotros, Señor. Y como cantábamos, queremos más de ti, Señor. Nuestro corazón anhela de ti, Señor. Estamos listos para darte adoración, Señor. Nuestro corazón tiene gratitud hacia ti, Señor, porque nos has cambiado, nos has llenado, nos has cubierto con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón, Señor. En nuestras palabras no hay más que gratitud a ti, Señor. Adoración, la honra, la gloria es para ti, Jesús. Y te pedimos que tu Espíritu nos redarguya, nos cambie, nos limpie y que fluya, Señor, como un río, Señor, y que llene nuestros corazones esta tarde. A ti queremos darte toda la adoración, toda la alabanza. A tu nombre, Jesucristo. Amén. 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 Así sea. El Salmo 13, el versículo 5 y 6, declara esto el salmista. Te pido que ahí donde estés lo leas y con tu corazón confíes y guardes estas palabras. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta es una realidad, y si no la has experimentado, te pido y te invito a que confíes en Jesucristo. Él te hará el bien. Asombrado mío, lo que has hecho en mí, libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor. Cantaré de tu amor, asombrado. Para siempre, bueno eres tú.
más que decirte que te amo, Señor. Te amamos, Dios, te amamos, Jesús. Porque bueno eres, porque tu misericordia la vemos cada mañana, Señor. Porque no te importó nuestro corazón tan sucio, tan negro, Señor. Tu amor nos cubrió, tu perdón, tu sangre nos lavó, nos redimió, nos perdonó. Y hoy podemos cantar a ti, gozosos, alegres, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. A ti, Dios, Rey sobrenatural, que cambias la vida de los hombres. Amén. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Siempre eterno eres Dios.
Marcos capítulo 16, versículo número 15. Jesús le dice a sus discípulos antes de ascender al cielo, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Las buenas noticias deben anunciarse. Oremos. Señor, te pido que hoy, en este momento que escudriñaremos tu palabra, nuestro entendimiento sea abierto y nuestro corazón tocado para que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos. No solo una iglesia dentro de las cuatro paredes, sino una iglesia que sale, que ayuda, que predica, que da el mensaje de Jesucristo, de liberación, de sanidad. Señor, ayúdanos a ser una iglesia útil en tus manos, para que cada uno de los cristianos en el mundo entero podamos cumplir la misión que tú nos dejaste claramente para que la desarrolláramos en el tiempo que estemos en esta tierra. Ayúdanos y bendícenos a lo largo de escudriñar tu palabra, y que nuestro corazón sea redargüido y tocado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Las buenas noticias deben anunciarse. Hoy el mundo está necesitado de buenas noticias. Prendemos el televisor, escuchamos la radio, vemos el internet, en nuestras redes sociales. Abundan las noticias malas, las malas decisiones, los accidentes, las pandemias, las enfermedades, las caídas de las monedas, el mercado también que no funciona, etcétera. Y es por eso que hoy el mundo está ávido y necesitado de escuchar buenas noticias. Es por eso que creo que las buenas noticias deben anunciarse. Jesús en Marcos 16:15 les dijo a sus discípulos: vayan y hablen, eso es prediquen, hablen del evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, la buena nueva, la nueva noticia que es buena. Es decir, cuando Jesús mandó a sus discípulos, nos manda a nosotros, no nos manda a compartir acerca de doctrina o hablar acerca de una religión vieja, sino que nos manda a predicar las buenas noticias, porque las buenas noticias deben anunciarse. Y es por eso que es uno de los más grandes privilegios que tenemos como iglesia, la evangelización, es decir, el proclamar las buenas noticias de lo que Cristo vino a hacer por cada una de las vidas y de los habitantes de este planeta, para salvarnos, para liberarnos, para sanarnos y para que tengamos una vida feliz. Ese es el anuncio que cada cristiano debe de dar y debe de proclamar, porque las buenas noticias deben anunciarse. Creo que así está perfectamente determinado en las Escrituras. Por ejemplo, en Lucas capítulo número 2, si usted me acompaña al Evangelio de Lucas, cuando Jesús iba a nacer e iba a venir a este mundo, les fue anunciado por un ángel y por un coro celestial, aquellos pastorcitos cerca de Belén que pastoreaban algunas ovejas. Les fue anunciada la buena noticia, porque las buenas noticias deben anunciarse. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 dice así: pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo, les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. La buena noticia es esta: que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles debían de anunciar esta noticia a aquellos pastores, para que ellos fueran de los primeros enterados que el Salvador había venido a este mundo a comenzar su obra salvadora, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De aquí puedo entender que las buenas noticias son para comunicarse. Los ángeles tenían una gran noticia: ha nacido el Salvador, y fueron con los pastores y anunciaron esta buena noticia. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 1, cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a realizar algunos milagros. Dice los versículos del 21 al 28 que un hombre que tenía un espíritu inmundo fue liberado por Jesús. Pero observe por favor, el versículo 28 dice: y muy pronto se difundió su fama. Es decir, la gente que presenció aquel milagro de liberación no titubeó en salir de haber sido testigos de aquel milagro y difundir, predicar la buena noticia que había un hombre que tenía el poder para liberar a los endemoniados. Y es como se difundió la fama por la provincia de alrededor de Galilea, de tal manera que comenzó Jesús a tener problemas para entrar con libertad a las ciudades, porque se había anunciado la buena noticia que Jesús
tenía y tiene el poder para liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos, sanar a los quebrantados de corazón y hacer una obra perfecta en nuestras vidas. Ahí mismo, en el mismo capítulo 1, en los versículos del 40 al 45, se nos narra la sanidad que Jesús le dio a aquel hombre que tenía lepra. Y una vez que lo sanó, Jesús le dijo: mira, no le digas nada a nadie, versículo 44, sino primero ve y preséntate al sacerdote, presenta la ofrenda, etcétera. Jesús lo mandó de regreso con el sacerdote para reintegrarlo. Pero vea por favor lo que dice el versículo 45, que cuando este hombre leproso se fue, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Publicarlo mucho, divulgar el hecho. ¿Cuál hecho? ¿Qué comenzó a publicitar y a publicar y a predicar este hombre? Pues comenzó a predicar que había conocido a un hombre llamado Jesús, que tenía el poder para sanar y que a él mismo le había sanado de su lepra. Cuando nosotros vemos estas buenas noticias recibidas por la liberación de un endemoniado, o en este caso por la sanidad de un leproso, vemos cómo estos hombres no se pueden callar las buenas noticias, sino que salieron y comenzaron a publicar que Jesús tiene el poder, las buenas noticias de que había un hombre lleno del poder que podía liberar y que podía sanar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, se nos narra aquel encuentro que Jesús tuvo con aquella mujer samaritana en el pozo. Jesús tuvo un diálogo con ella. Primero le pidió que le diera agua. La mujer no le quería dar agua porque era samaritana. Jesús era judío. Luego Jesús le habla de un agua que si él se la da, ella no va a tener sed jamás. Luego comienza un diálogo. Comienza la mujer a darle sus preguntas religiosas: ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en aquel? Hasta que finalmente Jesús se revela y se muestra y le dice a esta mujer: mira, ya sé que has tenido muchos maridos y con el hombre que ahora estás no es tu marido. En ese momento aquella mujer se sorprendió e inmediatamente ella recibió en su corazón que aquel hombre podía ser el Cristo, el Mesías, el ungido, el que vendría a salvar a Israel, y no solo a Israel, sino a todo el mundo de nuestros pecados. Y así sucedió. Aquella mujer, cuando recibió aquella palabra profética, Jesús le reveló cuál había sido su historia. Entonces dice la escritura que aquella mujer corrió hacia Samaria y comenzó a publicar, a anunciar. Observe por favor los versículos del 28 al 30. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, predicó, publicó, contó y les dijo: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y luego ella misma les pone esa semilla: ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron precisamente a Jesús. Después comienzan a conocer a Jesús hasta que finalmente el versículo 42 dice que aquellos hombres que habían escuchado a la mujer dar la buena noticia que se había encontrado con un hombre que probablemente podía ser el Cristo, le dijeron entonces estos hombres a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, tú nos dijiste y te agradecemos que nos hayas dicho, pero ahora nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, que este es el Cristo. ¿Entiende lo que quiero decirle? Las buenas noticias deben proclamarse. Esta mujer había encontrado al Cristo y ella no pudo callar esta buena noticia. Corrió, la publicó a los demás vinieron, conocieron a Jesús, creyeron en Jesús, porque las buenas noticias deben proclamarse. La proclamaron los ángeles, la proclamó aquella gente que presenció la liberación del endemoniado, la proclamó el hombre leproso, la proclamó esta mujer. Y Dios quiere que tú y yo también proclamemos la buena noticia que hay en Cristo Jesús. Por eso Marcos 16:15 insiste: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias del Evangelio a toda criatura. En el Antiguo Testamento encuentro un ejemplo bastante peculiar en el segundo libro de Reyes de unos leprosos que vivían fuera de la ciudad de Samaria. Y en el capítulo número 7 me encuentro en ese episodio cuando han sitiado la ciudad de Samaria. Los sirios han venido a la guerra, la han sitiado, la rodearon. Samaria tuvo que cerrar sus puertas y encerrarse. Y este sitio pues les
provocó problemas con el paso del tiempo. Se les comenzó a agotar el agua, el alimento, había miseria, los precios se habían encarecido dentro de la ciudad, mientras los sirios permanecían en las afueras esperando que los habitantes de Samaria no pudieran más y salieran en busca de alimento y entonces tomar la ciudad, matarlos, conquistarlos, en una palabra. Y aquí encuentro que había unos hombres leprosos, 4 leprosos, que habían sido sacados fuera de las puertas de Samaria. Es decir, cuando cerraron Samaria, a ellos los dejaron afuera. Y entonces ellos ni podían entrar a Samaria, ni podían ir a ningún lado, porque dentro de unos cuantos metros estaba el enemigo sitiándolos. Hasta que finalmente tomaron la decisión de decir, pues a Samaria no nos dejan entrar, pues vamos con los sirios a ver si ellos nos perdonan la vida. Si nos matan, pues como quiera nos vamos a morir, estamos enfermos, no tenemos comida, no tenemos a dónde ir. Pero si nos dan la vida, pues bueno, ya ganamos. Y entonces fueron, y cuando fueron se encontraron con la tremenda sorpresa que los sirios habían sido ahuyentados por Dios. Dios les había metido sonido de ejércitos y ellos habían sido confundidos y habían tenido que salir huyendo. Cuando los leprosos llegaron, los sirios acababan de huir de sus campamentos y habían dejado sus ropas, su alimento, sus maletas, las tiendas, el oro, las joyas, absolutamente todo. Cuando estos leprosos ven que el campamento sirio está vacío, ellos, en una forma egoísta, como somos los seres humanos, tomaron oro y plata de lo que se encontraron, tomaron alimento, y el oro y la plata y algunos vestidos fueron y los escondieron. Y luego regresaron al campamento sirio y se metieron a otra de las tiendas y tomaron el oro, la plata, los vestidos, y se fueron y los escondieron. Ellos tenían una buena noticia que ir a dar a Samaria. Sin embargo, no lo habían hecho por su corazón egoísta o por alguna otra razón. Ellos querían primero asegurar su futuro y después pensar qué hacían. Sin embargo, hay un versículo precioso en 2 de Reyes capítulo 7, versículo número 9, en el cual quiero centrar toda mi atención, en donde dice que estos leprosos se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. ¿Dónde está su mal? Dicen ellos: hoy es día de buena nueva y nosotros estamos callados. O sea, hoy es día de ir y anunciar que los sirios ya no nos están sitiando, que podemos salir de nuestra ciudad, que ya no hay guerra, que ya no hay enemigo, y nosotros, a pesar de que ya lo sabemos, estamos callando. Y ellos llegan a la conclusión: no estamos haciendo bien. Y creo que esto queda perfectamente con mi tema del día de hoy. Las buenas noticias deben anunciarse, porque el que sabe una buena noticia y la calla, le quita la bendición a otros que, oyendo la buena noticia, puedan gozarse con estas buenas noticias. Y esto es lo que está sucediendo. Sin embargo, vea cómo estos leprosos llegan a la conclusión de decir: no estamos haciendo bien. Estamos callando cuando ahorita es tiempo de hablar. Y creo que esto queda como anillo al dedo en nuestros tiempos de hoy, en medio de un mundo lleno de pánico, de miedo, de incertidumbre, en un mundo con muchas carencias, con muchas necesidades, quebrantándose instituciones, desquebrajándose imperios. Este es el tiempo en que la iglesia, que conocemos la buena noticia de Cristo Jesús, no callemos nuestras bocas, sino que hablemos de las buenas noticias a todos cuantos nos rodean. Estos leprosos llegaron a esta conclusión: no estamos haciendo bien, nos estamos quedando con toda la riqueza y la estamos escondiendo, como quizá muchos cristianos van al templo, leen las escrituras, se quedan con las bendiciones, pero las ocultan cuando Dios nos ha llamado. Jesús nos indicó que debemos de salir a predicar las buenas noticias, porque las buenas noticias deben anunciarse. Cuando estos leprosos llegaron a esta conclusión: hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, ellos tomaron esta decisión. Verso 9, sigo con la lectura. Y si esperamos hasta el amanecer, si seguimos con nuestro egoísmo, nos alcanzará nuestra maldad. O sea, ellos llegaron a la conclusión que era un imperativo que llevaran las buenas noticias para que la maldad no los carcomiera y no recibieran el castigo de Dios por callarse las buenas noticias. Y entonces dijeron: vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa
del rey. Y así lo hicieron, regresaron a Samaria, tocaron la puerta, los porteros escucharon la noticia, llevaron la noticia al rey, el rey investigó, salieron y así hubo una gran victoria de liberación para toda Samaria, gracias a que estos leprosos no callaron la buena noticia, sino que fueron a publicarla, a proclamarla, a decirla. Sabes, creo personalmente que la responsabilidad de anunciar al pan de vida que es Cristo es nuestra, es de nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos esa responsabilidad de anunciar a Cristo. Esa responsabilidad te corresponde a ti y me corresponde a mí. No es la responsabilidad de una institución llamada iglesia, puesto que la iglesia no es una institución. La iglesia somos tú y yo. Y tú y yo, tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas noticias del Evangelio en Cristo Jesús. Es por eso que hoy debemos de recordar lo que el profeta Isaías decía en el capítulo 52 de su libro. Vaya conmigo por favor a Isaías 52. Hay un versículo, el versículo 7. Preste especial atención y ahora aplique este versículo a mi tema del día de hoy. Isaías escribe de parte de Dios: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, buenas noticias. Y luego, ¿en qué consisten esas buenas noticias? Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies de los que dan las buenas noticias. Este pasaje de Isaías 52:7 fue aplicado por el apóstol Pablo en la carta a los romanos, fue aplicado para la iglesia. Somos nosotros los que debemos tener hermosos pies que anuncien las buenas noticias, porque las buenas noticias deben anunciarse. Y en Romanos capítulo número 10, versículos 14 y 15, acompáñenme allá, Pablo aplica ese pasaje de Isaías 52:7 y lo pone en cuanto a la obra evangelizadora que la iglesia debemos hacer, anunciando las buenas noticias en Cristo a todo el mundo. Versículo 14 y 15 de Romanos 10 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, nadie puede invocar a Jesús si no ha creído en él. Pero ¿cómo van a creer en aquel del que ni siquiera han escuchado? Claro, quiero invocar, pero para invocar debo creer. Quiero creer, pero para creer tengo que oír. Y luego dice: ¿y cómo van a oír si nadie les predica, si nadie anuncia las buenas nuevas? Es una reflexión de Pablo para nosotros, la iglesia, del deber que tenemos de predicar. Porque cuando predicamos, cuando abrimos nuestra boca y hablamos las buenas nuevas, cuando nosotros anunciamos las buenas noticias del Evangelio en Cristo, algunos escuchan, y de esos que escuchan, algunos creen, y de esos que creen, invocan al Señor y entonces son salvos, como es el contexto del capítulo 10. Pero sigo leyendo. Pero ¿cómo predicarán? Versículo 15, si no fueren enviados. Y Pablo nos está haciendo un enmarcado cuadro de recordarnos que tú y yo como iglesia fuimos enviados a predicar para que otros escuchen, y al escuchar crean, y una vez que crean invoquen al Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor entonces sea salvo. Somos la iglesia, y aquí es donde Pablo aplica Isaías 52:7. Dice: como está escrito en Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cristianos en el mundo entero fuimos llamados a predicar el Evangelio. Tenemos la buena noticia de que Cristo es el Salvador del mundo, vino a hacer una obra perfecta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú y yo tenemos el privilegio de ser pregoneros de estas buenas noticias. Jesús nos envió, Marcos 16:15, vayan a todo el mundo y prediquen. Nos envió a predicar para que otros oigan, y una vez que oigan crean, y cuando crean invoquen, y cuando invoquen sean salvos. Y entonces la iglesia tendrá unos pies hermosos.
cuando comencemos a dirigirlos hacia la predicación del evangelio, a compartir las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Porque dicho sea de paso, el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo número 2, es más, acompáñenme por favor, versículos 3 y 4, que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Es decir, Dios quiere salvar a todos los hombres. Dice 1 Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabes, toda la gente que te rodea, tus familiares, tus amistades, tus vecinos, tus compañeros de trabajo o de escuela, Dios quiere que ellos sean salvos. Pero para que sean salvos, Dios nos ha mandado a ti y a mí, nos ha enviado para que les hablemos de las buenas noticias y les anunciemos que en Cristo Jesús hay salvación. Es una realidad. Dios quiere salvar a todos los hombres, pero también es otra lamentable realidad. La iglesia está callando hoy por hoy las buenas noticias, cuando, como los leprosos de 2 de Reyes 7, hoy es tiempo de no callar, es tiempo de hablar, es tiempo de compartir las buenas noticias para que otros crean y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Eso es lo que la iglesia deberíamos de estar haciendo. Eso es la famosa gran comisión o el mandamiento que Jesús nos dejó. Marcos 16:15, pasaje con el que empecé, dice: vayan y prediquen las buenas noticias a todo el mundo, a toda criatura. Y para terminar, permítame compartirle un pensamiento que Pablo tenía en 1 Corintios capítulo número 9 a este respecto, y quiero que abras tu corazón. Con este versículo quiero terminar la exposición de esta palabra. Pablo expone con mucha claridad, 1 Corintios 9:16, lo que él pensaba con respecto al proclamar o al predicar las buenas noticias, el deber que tenemos, porque las buenas noticias deben anunciarse. La iglesia debe anunciar el evangelio de Cristo. Y Pablo pensaba así, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, o sea, si doy las buenas noticias de Cristo, Pablo dice: no tengo nada de qué presumir, no estoy haciendo nada de más, es lo que todos deberíamos de hacer, casi creo que por obligación, porque las buenas noticias deben anunciarse. Continúa diciendo: porque me es impuesta necesidad. ¿De qué? De predicar. Si predico el evangelio, no estoy haciendo nada de más, porque tengo la necesidad de hablar y de predicar y de compartir las buenas noticias. Y termina con un lamento. Dice Pablo: y ay de mí, pobre de mí, si no anunciare el evangelio. Lo que quiero decirte es que Pablo consideraba una obligación el anuncio de la buena noticia del evangelio. Y para él, predicar el evangelio, dar las buenas noticias, hablar de Jesús, no era señal de más espiritualidad. Era el deber que tenía cada siervo de Dios, cada creyente, cada discípulo, puesto que fuimos enviados por Cristo y las buenas noticias deben anunciarse. Y si hoy es tiempo de abrir nuestra boca y anunciar las buenas noticias, entonces hagámoslo con alegría, hagámoslo con pasión, hagámoslo sabiendo que Dios puede usarnos como un instrumento de su gloria para que otros escuchen las buenas noticias, crean, invoquen y entonces sean salvos. Las buenas noticias deben anunciarse. Las buenas noticias deben anunciarse. Y tú y yo tenemos esas buenas noticias. Tú y yo que hemos conocido esas buenas noticias, debemos de ir a donde quiera que Dios nos ponga para hablar de la buena noticia del evangelio en Cristo Jesús. De tal manera que hoy es un llamado a que nadie esté creyendo que vivir dentro de la iglesia de las cuatro paredes y ahí adorar y ahí hablar de Dios y ahí oír de Dios es suficiente para agradar a Dios. Si queremos agradar verdaderamente a Dios, hay que ir por el mundo con esos compañeros de trabajo, con esos familiares, con esas amistades que se pierden sin Cristo y sin esperanza, con esas personas que están viviendo en las miserias de los vicios, atados al alcoholismo, a las adicciones, a la drogadicción y a muchas otras cosas. Gente atada en sus pensamientos, gente atorada en sus fracasos. A esa gente es a la que tú y yo fuimos enviados a hablarles de la
la buena noticia del Evangelio en Cristo Jesús. Y esas buenas noticias que tú y yo anunciemos pueden cambiar la vida de la gente que nos rodea. Es por eso, iglesia, que como Pablo no debemos de ver como algunos cuantos que anuncien las buenas noticias. Nosotros acá en la iglesia cantamos o somos sugieres. No, este es un llamado para toda la iglesia, porque las buenas noticias deben anunciarse. Y hoy quiero orar por ti para que Dios ponga en tu corazón y en tu mente en este mismo momento 2, 3, 4, 5 personas a las cuales Dios quiere que vayas y les hables de las buenas noticias de Cristo Jesús. Puedes hacerlo en una forma sencilla como lo hacía el leproso. A mí me sanó. O como lo hacían los que vieron la liberación del endemoniado. Vimos cómo lo liberó. O como lo hacía aquel ciego que Jesús sanó, Juan capítulo número 9. Y que le decían, oye, ¿eres tú? Y él decía, soy yo soy el ciego. Pero Jesús me tocó, hizo lodo y me sanó. Y luego cuando le decía, no, pero se nos hace que Jesús, y el ciego aquel dijo, mire, yo no sé, lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo gracias a una persona llamada Jesús. Y tú y yo, que hemos sido transformados por el poder de Jesucristo, también tenemos un testimonio que dar a los que nos rodean, porque las buenas noticias deben anunciarse. Oremos. Espíritu Santo, te pido que en cada corazón de los que estamos hoy escuchando esta palabra, arda en nosotros un deseo ferviente de agradarte a través de la publicación y predicación de las buenas noticias que hay gracias a tu obra, Jesucristo, hecha en la cruz del Calvario para la salvación de toda la humanidad. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones si estamos callando estas buenas noticias, si estamos viendo a nuestro alrededor gente perdida, gente lastimada, gente herida, gente atada, y no hemos sido valientes para abrir nuestra boca y hablarles de la buena noticia que hay en ti, de lo que tú tienes para los demás: liberación, sanidad, salvación, perdón de pecados, una vida feliz. Espíritu Santo, haz que nuestro corazón ahora mismo arda y que en nuestra mente brillen ahí algunos nombres a los cuales tú nos llevarás a hablarles y a predicarles de la buena noticia del Evangelio. Levántanos hoy en estos tiempos en donde no debemos callar. No es tiempo de callar, Señor. Levántanos como una iglesia pregonera, predicadora, que hable tus buenas noticias, para que tengamos hermosos pies por anunciar la paz del Evangelio que hay a través de la persona de Jesucristo. Señor, convéncenos de la necesidad que hay en el mundo y convéncenos del mensaje que tenemos por proclamar, que es un mensaje de poder, es un evangelio de poder que puede transformar las vidas de quienes nos rodean. Danos el valor, la entereza, y ayúdanos, Señor, a ver las cosas como Pablo. Si predico el evangelio, no estoy haciendo nada de más. Ayúdame, Señor, a hacerlo con denuedo, para que en mi día a día, con mis acciones, mis reacciones, mis palabras, pueda estar predicando de ti a todos los que me rodean. Te lo pido con todo mi corazón. Levanta una iglesia misionera, predicadora, que anunciemos lo que debemos de anunciar, la buena noticia en ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Convéncenos, y al terminar, Señor, con esta oración, ayúdanos a dirigir nuestros pasos a aquellas personas que te necesitan, para abrir nuestra boca y hablarles de las buenas noticias que hay a través de tu evangelio. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí y que ahora te envíe a que vayas a anunciar las buenas noticias, porque las buenas noticias deben anunciarse, y que el Señor te bendiga.